Hoy continuamos con el estudio del Evangelio de Marcos y estamos en el capítulo 13 y vamos a estar viendo del versículo 14 al versículo 23. Así dice la palabra del Señor. Pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Amado Dios, que tu gracia sea derramada sobre nuestras vidas, dándonos luz y nuestro entendimiento sea lleno de esa gracia y de esa iluminación para que podamos comprender y entender tu palabra. Gracias por estas palabras proféticas. Gracias, Señor, por esa preciosa palabra tuya. Dios amado, clamamos para que podamos recibirla, Señor, en nuestro corazón y para que de manera clara también yo pueda exponerla, Señor, según tu voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es uno de los temas más fascinantes y de los temas más emocionantes que nosotros podemos encontrar en la Biblia, en la palabra de Dios. Y tanto los cristianos como los que no creen en la palabra, los incrédulos, tenemos que considerar con mucho cuidado cuáles son las consecuencias eternas para cada uno. Ahora, como cristianos, como creyentes, el regreso de nuestro Señor Jesucristo, pues es el cumplimiento de esa promesa de Dios y esa esperanza que hay en nuestros corazones. Y realmente todos aquellos que estamos esperando, estamos con esa expectativa del regreso del Señor, podemos afirmar lo que el apóstol Pablo le dijo allí a Tito en su carta en el capítulo 2, en el verso 13, donde dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y de la misma manera también sabiendo, teniendo la certeza de las recompensas que van a ser dadas por el Señor Jesús a todos aquellos que hemos creído, como lo dice el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 5, verso 4, donde dice así la palabra de Dios, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y disfrutaremos también de la misma manera de ese gozo en nuestro corazón por estar de manera permanente en la presencia del Señor. Como dice el apóstol Pablo también allí en su primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, verso 17, donde dice así la palabra de Dios. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. De tal manera que la idea del regreso del Señor para los cristianos, pues debe ser una idea de gozo, una idea de anticipación, de esperanza, de anhelo. Pero no se da esa misma situación para los incrédulos. La segunda venida del Señor Jesucristo para los incrédulos es una aterradora promesa de juicio. Como lo menciona el apóstol Pablo allí en su segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 1, versos
9 y 10, donde dice así la palabra del Señor: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. De tal manera que el regreso del Señor Jesucristo no solo acogerá a los suyos, les dará la bienvenida a su reino eterno, sino que también va a destruir a sus enemigos y los va a lanzar al infierno, como lo dice allá el Evangelio de Mateo, capítulo 25, verso 31 al verso 46. Muy bien, en este texto de Marcos, capítulo 13, del verso 14 al verso 23, pues el Señor Jesucristo continúa con su descripción de todas las circunstancias catastróficas que precederán precisamente a su regreso y al establecimiento de su reino. Y el Señor Jesucristo enseñó estas verdades precisamente cuando Él estaba allí en el monte de los Olivos. Y fue precisamente en la noche del miércoles de la Semana Santa. Recordemos que ese miércoles comienza el día el Señor con, enseñando allí en el atrio del templo, donde pasó pues la mayor parte del día. Y posteriormente el Señor hace una declaración de juicio precisamente sobre el templo y sobre Jerusalén. Pues estaba practicando una religión apóstata. Y luego el Señor sale de Jerusalén con sus discípulos, atraviesan la puerta oriental, cruzan el valle de Cedrón y suben la cuesta que lleva precisamente al monte de los Olivos. Y desde allí, pues ellos estaban viendo a la ciudad de Jerusalén y particularmente a esa construcción maravillosa que era el templo. Y precisamente fue esa declaración que el Señor Jesucristo hizo que lleva a los discípulos a que hicieran ellos algunas preguntas. Y precisamente fueron Pedro, Andrés, Santiago y Juan quienes de manera privada le hacen las preguntas. Y una de esas fue: ¿cuándo serán estas cosas? Como vimos en la ocasión anterior en el versículo 4 de Marcos capítulo 13. De tal manera que los discípulos del Señor pues querían saber cuándo sería esa demolición, esa tragedia que vendría a darse en el templo y en Jerusalén. Y también, además, querían saber acerca de las señales del fin de los tiempos, como lo menciona allí Mateo capítulo 24, verso 3, donde dice así la palabra del Señor. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y el Señor Jesucristo pues da respuesta a estas inquietudes que tenían los discípulos. Y es cuando Él pronuncia el discurso que se llama precisamente el discurso del Monte de los Olivos. Y es realmente la respuesta más larga que está registrada en los evangelios a alguna pregunta que al Señor le hicieran. Y en esta predicación, en esta palabra, porque es una palabra profética, el Señor predice los acontecimientos que van a ocurrir en el mundo antes de su regreso, aunque Él pues no especificó el tiempo preciso en que estas catástrofes iban a ocurrir. Recordemos que en nuestra charla anterior, el Señor Jesucristo precisamente, Él habla acerca de los cataclismos que se presentarían y que marcarían pues el inicio de este periodo de tribulación. Y él habló precisamente con una metáfora refiriéndose a los dolores de parto. Y el Señor explicó que el fin de la era pues se caracterizaría, ¿por qué? Por falsos maestros, falsos mesías, se presentarían guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres y una violenta persecución hacia los cristianos.
aunque pues nosotros vemos que estas realidades se han venido presentando desde siempre, pero lo que sucede es que ahora se van a presentar de manera más frecuente y su gravedad pues va a aumentar, van a ser más dramáticas, de tal manera que las aflicciones y el sufrimiento que este mundo ha experimentado hasta el momento actual, pues apenas son anticipos de la destrucción sin precedentes que ocurrirá en los meses anteriores al regreso del Hijo de Dios. Y la Biblia precisamente describe este tiempo como un tiempo de devastación universal, donde la ira de Dios se desatará sobre la tierra. También será una época de maldad absoluta, eh, y donde la actividad demoníaca se permitirá de maneras nunca antes vistas. Ahora, las buenas noticias del Evangelio seguirá siendo predicada hasta que todo el mundo conozca el mensaje del Evangelio de Cristo. Muy bien, veamos con mayor detenimiento cada uno de estos versículos. Miremos la primera parte del versículo 14 del capítulo 13 de Marcos. Dice así la palabra del Señor. Pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Démonos cuenta que el Señor Jesucristo, después de describir los dolores iniciales de parto, Él cambia su enfoque hacia un hecho importante y precisamente habla de la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar. Ahora, en el relato paralelo que encontramos nosotros en Mateo 24:15, dice así la palabra del Señor. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Aquí vemos ya de manera particular que está diciendo que la abominación desoladora, ¿sí?, estará en el lugar santo. Ahora, aquí la palabra traducida abominación viene de un término griego que es belugma, y pues se refiere a lo que es detestable, a lo que es sucio, a todo aquello que es inmoral, blasfemo, a todo aquello que es abominable para Dios. Y se usaba a menudo para referirse a la idolatría y a todas estas costumbres de adoración pagana que tenían los pueblos. Ahora, indiscutiblemente tenemos que remitirnos al libro de Daniel, el Señor Jesucristo. Aquí está precisamente hablando del profeta Daniel y ver qué fue lo que el profeta Daniel dijo acerca de la abominación desoladora. Y la primera referencia la encontramos en Daniel capítulo 9, verso 27, donde dice así la palabra del Señor. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Démonos cuenta que en este texto se habla de muchedumbre de las abominaciones. De la misma manera se habla también de la cesación de los sacrificios y las ofrendas. Otro texto que encontramos también en Daniel que habla de la abominación desoladora la encontramos en el capítulo 11, verso 31, donde dice así la palabra del Señor. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Aquí vemos también cómo esa abominación desoladora también está relacionada con el santuario, con tropas precisamente en el santuario y en la fortaleza. Y el otro texto lo encontramos también en Daniel capítulo 12, verso 11, donde dice así la palabra del Señor. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1200
90 días. Ahora nosotros tenemos que ver en la historia cuándo se ha dado una situación de estas. Y precisamente podemos ubicar una situación particular eh, cuando el rey Seleucida Antíoco IV precisamente controla Israel, particularmente entre los años 175 a 165 antes de Cristo. Este Antíoco se hizo llamar a sí mismo como Theos Epifanes, que significa Dios manifestado. ¿Qué hizo Antíoco? Pues profanó el templo en Jerusalén, y precisamente allí en el altar donde se hacían los sacrificios de los corderos, este rey sacrificó un cerdo y obligó a los sacerdotes a comer la carne. Y fuera de eso, erigió un ídolo, particularmente Zeus, dentro de sus muros. Y este Antíoco, pues, oprimió terriblemente al pueblo, siendo un hombre despiadado. Asesinó a miles de judíos, y vendió también a muchos más como esclavos. En los libros apócrifos, el primer y segundo libro de los Macabeos, donde se detallan todas las atrocidades que cometió este hombre, pero también se detalla la habilidad del pueblo judío para derrocarlo y nuevamente purificar el templo. El otro evento histórico donde se da esta misma situación o muy similar es particularmente la situación donde el Señor Jesucristo habla de la destrucción del templo, que fue precisamente en el año 70 después de Cristo, donde el ejército romano bajo el mando de Tito Vespasiano destruyó la ciudad y destruyó todo el complejo del templo. Y como lo mencionamos en la charla anterior, la destrucción fue total. Ahora, esta profanación del templo por parte de Antíoco IV y posteriormente por los romanos en el año 70 después de Cristo, pues es como un anticipo, es como un presagio a la futura perversión precisamente que hará el anticristo. El anticristo pues establecerá su trono precisamente en el templo reconstruido allí en Jerusalén, y él declarará ser Dios. Él va a fingir que es un pacificador y hace pacto con Israel, pero luego se volverá contra los mismos judíos y los masacrará y profanará el templo y hará la guerra a los creyentes y matará a muchos hombres y mujeres que mantendrán su fe inquebrantable en el Señor Jesucristo. Veamos también lo que dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, desde el verso 1, dice así la palabra del Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y veamos lo que dice la palabra de quién es este individuo. Veamos los versículos 9 y 10 de 2 Tesalonicenses capítulo 2. Dice así la palabra de Dios. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Así que todas estas advertencias que el Señor Jesucristo
dio allí en el discurso del Monte de los Olivos, pues no estaban únicamente destinadas para sus discípulos, sino para todos los creyentes y especialmente para aquellos que estarán vivos al final de esta era cuando todas estas cosas comiencen a ocurrir. Ahora, esta interpretación refuerza la exhortación que dice que el que lee entienda. Ahora, todas aquellas personas que estarán en el momento preciso antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando se dan cuenta de todas estas cosas, cuando están en medio de esta tribulación final, pues a través de la palabra del Señor, hasta a través de la Biblia, ellos estarán preparados para poder entender y para poder afrontar y soportar todas estas pruebas y todas estas dificultades que vendrán. Muy bien, continuemos con la parte B del versículo 14. Dice, entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno. Aquí vemos cómo el pueblo judío será atacado durante la tribulación y las instrucciones que el Señor Jesús da precisamente para aquellos que, que estarán presentes en esta situación en particular, pues son sencillas y son claras. Salgan de inmediato. El Señor les está diciendo que cuando se lleve a cabo esa profanación de ese futuro templo allí en Jerusalén por parte del anticristo, dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. O sea que la única reacción segura es huir, es escapar, salir de Jerusalén, porque la masacre será inminente y atroz. Ahora el anticristo pues hará valer su dominio en todo el mundo, pero particularmente su ira será dirigida especialmente al pueblo judío, a los que están más cerca y a todos los creyentes en todas partes del mundo. De tal manera que esa palabra huyan viene de una palabra griega que es fuego y se relaciona con el verbo castellano fugitivo. O sea que tienen que huir ante esa amenaza y la única esperanza para estos residentes allí en Jerusalén será que abandonen totalmente la ciudad y se vayan y se escondan o se refugien en los montes. Ahora, la furia del anticristo contra Israel pues producirá un holocausto mucho más grande que el que se dio cuando los ejércitos romanos atacaron a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Muy bien, y el Señor Jesús también añade, dice, el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y vemos aquí que el peligro es tan grande, ¿cierto? Que no habrá tiempo que perder, ni siquiera para entrar a la casa a tomar alguna de sus pertenencias. Y recordemos que en el antiguo Israel la mayoría de las casas se construían con un tejado plano, actuaba como una especie de terraza o de azotea, en las cuales la gente a veces salía allí a refrescarse y tenían unas escaleras en la parte exterior de la casa. Y la advertencia del Señor Jesús es que cualquiera que se encuentre allí en la azotea ni siquiera entre a su casa, sino que huya. Por esta misma razón también el Señor dice que el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. O sea, que debe dejarla y debe huir. Ahora, para las personas que no pueden escapar de manera rápida, en este caso particular, las personas que están en cinta, las mujeres que están en cinta y las que están criando, pues se hallan en una posición bastante difícil, bastante complicada, pues ellas no se pueden mover rápidamente y lógicamente esto va a aumentar el riesgo de que las capturen y que las maten. Ahora también el Señor Jesucristo dice, orad, pues que vuestra huida no sea en invierno. Ahora, en comparación con otros lugares en el mundo,
Los inviernos en Israel por lo general son suaves, no muy frecuentemente cae nieve en Jerusalén. Y lo que el Señor Jesús nos está planteando aquí era que cualquier obstáculo, incluso el clima, haría pues lento el escape de quienes intentan huir. De tal manera que cualquier cosa que pueda interferir con esa huida, como el frío, la nieve o la lluvia, pues va a aumentar cada vez más el peligro y la amenaza por parte del anticristo sobre estas personas. Muy bien, continuamos con los versos 19 al 23. Dice, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. Hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Aquí se habla de tribulación, de una tribulación. Y en Mateo capítulo 24, verso 21, dice así la palabra del Señor. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahora, en ningún momento de la historia del planeta, incluso durante la conmoción que ocurrió durante el diluvio universal, ha habido una época más catastrófica de la que ocurrirá en el mismo final de los tiempos. Ahora, en el libro de Apocalipsis, en los capítulos del 6 al 16, precisamente el apóstol Juan señala todos los horrores que van a caracterizar el final, cuando la ira de Dios se derrame sobre toda la tierra y los juicios que marcarán este periodo de tribulación, pues incluyen muchos aspectos de los cuales vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, un gran terremoto que va a devastar la tierra. Habla de granizo también y fuego que van a consumir la tercera parte de la vegetación del planeta. También que la tercera parte de los mares se convertirá en sangre y la tercera parte del agua dulce será envenenada. También la tercera parte del sol, de la luna y las estrellas se oscurecerán y, innumerables demonios serán liberados de la esclavitud para aterrorizar a la humanidad. También dice que la tercera parte de la población de la tierra morirá y otro gran terremoto acabará con 7,000 personas. Habla también de llagas incurables que van a ocasionar un dolor inmenso a la gente, que todo el mar se convertirá en sangre y todas las criaturas marinas van a morir, que los ríos se convertirán en sangre, que la tierra experimentará un calor extremo, que la oscuridad va a envolver al mundo, que el río Éufrates se secará y un terremoto final y universal causará enormes cambios en la apariencia física pues, del planeta. Y acontecimientos como estos, catástrofes como estas, de estas magnitudes, pues no han ocurrido nunca en la historia humana, pero se espera que vengan, que se dé ese cumplimiento en los últimos días, justo antes del regreso del Señor Jesucristo, para que establezca Él su reino. Y el mismo Señor Jesucristo ahora pasa pues a explicar, dice, si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. De tal manera que el juicio de Dios sobre la tierra, permitiendo también al anticristo venir con toda su furia en contra de los judíos y en contra de los santos, los cristianos, hará de este periodo de la gran tribulación una época de terror que nunca se ha vivido. Ahora, es más,
será tan insoportable que Dios mismo la acortará. Y el verbo acortó, pues viene de una palabra griega que es kolobo, que significa acabar de manera abrupta o detener instantáneamente. De tal manera que Dios pues no va a permitir eh, que la tierra pues sea sometida a una situación tan difícil, sino que Él mismo determina el fin de esa devastación antes de que la especie humana pues sea destruida. Por eso va a limitar esta gran tribulación a un periodo, como dice la palabra, de 3 años y medio. Como dice allí Apocalipsis, capítulo 11, verso 2, dice así la palabra del Señor. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ahora, cuando el Señor Jesucristo está hablando aquí de los escogidos, pues puede referirse tanto a los creyentes en general como también a la nación de Israel. Dios preservará un remanente de redimidos, judíos y gentiles. De tal manera que si Dios mismo no hubiera puesto un final así súbito, pues ese brutal ataque del anticristo sobre los creyentes llevaría a que ninguno de los escogidos realmente pudiera sobrevivir. Pero recordemos que el Señor Dios ha prometido proteger a los que son suyos, aunque algunos van a ser martirizados, pero muchos también van a ser preservados como un remanente en la tierra. Ahora también el Señor Jesucristo hace otra advertencia. Dice, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Pues debido a ese caos que se está dando, a las catástrofes que están caracterizando este tiempo de tribulación, pues se levantarán también muchos mentirosos y muchos engañadores religiosos que se van a aprovechar del temor, del terror, la desesperación de la gente. Y ellos darán un mensaje que va a ser un mensaje engañoso, un mensaje que es satánico. Y harán que muchas personas crean en ellos. Porque dice la palabra que harán señales, que harán prodigios. Y dice aún más que tratarán de engañar, si fuese posible, aún a los escogidos, pero no podrán hacerlo. ¿Por qué? Porque los escogidos de Dios están siempre asegurados por Él. Así que es imposible quitarlos de su mano. Como dice allí el Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 28 y 29. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Muy bien, fíjemos que el Señor Jesucristo aquí está también llamándole la atención a sus seguidores, a sus escogidos, de que no se dejen engañar. No se dejen engañar por los falsos profetas, no se dejen engañar por los falsos maestros, sino que perseveren en la verdad, que soporten hasta el final. Por eso el Señor dice, mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Démonos cuenta que ya hemos sido advertidos por el Señor. Pero por otro lado también el Señor nos asegura que si somos escogidos es imposible que nos engañen y que perdamos ese regalo de la salvación. Como dice la palabra allí en Juan capítulo 10, dice que los verdaderos creyentes oyen, reconocen la voz de su pastor y rechazan las demás voces, porque después de haber sido llamados, han depositado su confianza en Él y pueden estar seguros de que Él los mantendrá a salvo hasta que reciban esa corona eterna que está reservada para ellos. Ahora, por muy difícil, por muy horrible que sea ese terror en los últimos días, pues no durará indefinidamente.
según vemos en el pasaje siguiente, en los versículos del 24 al 27, allí del capítulo 13 de Marcos, el Señor Jesús sigue explicándoles a sus discípulos que Él regresará a la tierra. ¿Para qué? Para derrotar al anticristo y a rescatar a todos sus escogidos. O sea que esa es la sustancia de la esperanza que tenemos todos los cristianos. Como dice el apóstol Pablo allí a los Filipenses en el capítulo 3, verso 20 y 21, dice así la palabra del Señor: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y el apóstol Pablo también en la carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18, dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Muy bien, así que pues la gran tribulación va a ocurrir, pero la historia humana no va a concluir ahí, en agitación y en calamidad, sino que será un gran triunfo. Habrá una gran victoria. Cuando el Señor Jesucristo regrese, se establecerá su reino, donde los santos serán exaltados con él, como lo declara el apóstol Juan allí en Apocalipsis, capítulo 20, versos 4 y verso 6, donde dice así la palabra del Señor: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Amado Dios, te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias por las palabras del Señor Jesucristo y por todo lo que Él nos ha dicho, porque estamos advertidos, porque sabemos lo que va a venir y también tenemos esa esperanza gloriosa que nos aguarda allí en el cielo junto a ti. Gracias por esa venida del Señor Jesucristo. Gracias aún también por las dificultades también que vendrán, porque en medio de todas estas dificultades tú estarás guardando y protegiendo a tus escogidos, protegiendo a tu pueblo. Gracias, amado Dios, te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.